Bienvenidos a este mensaje del Ministerio Mi Familia Vive. El título del mensaje de hoy se llama El propósito de la palabra. El propósito de la palabra. Y vamos a mirarlo a la luz de 4 escrituras que nos dicen ¿para qué Dios tiene la Biblia? ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? A veces creemos que la palabra de Dios es simplemente como algo que dejamos allí quieto, es algo como para mencionarnos un pasado, una historia, historia de héroes. No, la palabra de Dios es para que hagamos algo y vamos a mirar cuál es el propósito. Entonces lo primero que vamos a mirar es la escritura. Vamos a ir allí a mirar una escritura poderosa que nos va a hablar de ese tema. Isaías 55 del 10 al 11. Isaías 55 del 10 al 11 nos va a ilustrar sobre la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¡Wow! La palabra de Dios no salió de su esfero, no salió de su computador, no salió de la inteligencia artificial. La palabra de Dios salió de su boca. Es aliento de vida, es un soplo de vida. Cuando usted coge la palabra de Dios, es algo poderoso que viene a su corazón, pero no se puede quedar en la mente ni en las emociones, tiene que llegar al corazón. Solo 3 dijeron amén. Está haciendo una comparación muy bonita, ¿no? Un día de lluvia, un día de nieve, entonces desciende, y esa agua no es que llovió, ¿para qué llovió? El Señor dice, esa lluvia yo la mandé para algo. Es interesante, eso se llama el ciclo del agua. De tal forma que dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Entre otras palabras, Dios quiere que eso germine, que eso produzca algo en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios. Entonces la palabra no es paisaje, la palabra no simplemente es una Biblia ya, no es simplemente como un código de normas, la palabra es algo que me hace germinar, producir, me hace victorioso, porque es algo que Dios envió a mi vida y a tu vida. Y sigue diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¡Wow! Hará lo que yo quiero. Dios dice, yo quiero esto con mi palabra, yo envié esto. ¿Quiénes han ido a Oaxaca? No a bendecir carros, sino a Oaxaca algún día. ¡Wow! Venden unas colombinas allá de colores y todo. Eso es, por lo menos una diabetes tremenda le va a dar a alguien, pero eso tiene un propósito, es dulce. O el arequipe, ¿no? Dan arequipe, entonces eso tiene un propósito, va focalizado, arequipe o dulce, o si va uno a Tibasosa, ¿qué venden allá? Feijoa, hasta el sabajón es con feijoa, las tortas de feijoa, sopa de feijoa, todo es de feijoa. Entonces todo focalizado, Dios dice, yo envié muchas palabras, tienes que coger una de ellas porque te va a hacer producir y germinar algo en tu vida. Gloria a Dios. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Gloria a Dios. Vamos a mirar la versión, el mensaje, y vamos a mirar qué dice esa versión. ¿Qué dice esa versión? La versión, el mensaje. Dice, así serán las palabras que salgan de mi boca. Esta versión es americana. No volverán con las manos vacías esas palabras, harán el trabajo que les envié a hacer, completarán la tarea que les di. Eso es tan poético y poderoso, ¿no? Entonces Dios le puso una misión, una tarea a su palabra. Dice, envié esta palabra para ellos, envié una palabra, pero yo tengo que hacer algo con esa palabra cuando yo la recibo. Primero tengo que recibirla como de parte de Dios, no de parte de una persona, ¿no? Ay, sí, el pastor habla tan bonito, o fulanito de tal, o un predicador en televisión. No se trata de hablar bonito, se trata de dar la palabra, dar la palabra. Yo antes me enojaba porque la persona no recibía la palabra, y un día el Señor me dijo, ¿por qué te enojas? Tu propósito no es enojarte, da la palabra. Y me llevó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio la misma palabra en diferentes escenarios y dice, y muchos se convirtieron, y muchos eran sanados.
y después dice, y unos pocos recibieron la palabra. Nuestro propósito es sembrar la palabra que Dios envió. En algunos escenarios la gente la recibirá y empieza a obrar porque ya no vuelve vacía. Cumplirá la tarea que Dios le dio. Dice el Señor, tarea, sanidad, te envío a la tierra para que alguien la reciba y alguien reciba sanidad. Palabra de prosperidad, yo envío esta palabra a la tierra, alguien la tiene que recibir y va a empezar a germinar y hacer que produzca y no volverá a mí vacía. Entonces la palabra tiene un propósito. Hay algo. Entonces no simplemente leemos por cumplir un plan de lectura. No simplemente vamos a la palabra porque es algo que me siento mal si no la hago. No. La palabra tiene una tarea del cielo. Tiene un mensaje poderoso. Dios dice, no volverán con las manos vacías. No, pues fui allá y nadie me leyó. Fui allá y nadie hizo nada. No. La palabra tiene que hacer un efecto. Gloria a Dios. Entonces dice que así como la lluvia desciende del cielo, la nieve, y viene, riegan y no vuelven, no, ellas van a hacer un propósito. Finalmente hacen todo y luego ya es la evaporación, eso es el ciclo del agua, y vuelve al cielo, y vuelve un proceso. Dios dice, ahí está mi palabra, puedes tomarla. ¿Qué palabra necesitas tú? Porque Dios les dio una misión, Dios les dio una tarea, Dios sopló aliento de vida y dice, mi palabra es tan poderosa como mi presencia. ¿Se acuerdan el centurión romano? ¿Qué le dijo? Mi siervo está enfermo, le dijeron los criados del centurión romano. Ok, él dice, una palabra tuya. O sea, iba a ir la presencia y él le dice, pues si tu presencia viene, chévere, qué maravilloso que estés en vivo y en directo, pero no soy digno de que entres a mi casa. Es más, no necesitarías venir, tan solo decir tu palabra y mi criado sanará, porque yo sé el efecto de tu palabra, porque yo mismo doy palabras. Dijo, ese era como un centurión romano, era como un coronel o un general, tenía 100 personas a cargo. Y él dijo, y le digo a este ve y va, y le digo a este ven y viene, y le digo a este haz y hace. Y el Señor dijo, en todo Israel no he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque él sabía que no solo era la presencia de Cristo entrando a su casa y poniendo manos sobre el enfermo, sino también el poder de la palabra. A veces creemos, no, la palabra es inferior. Oh, si tan solo Cristo se manifestara, yo oraría solo. Dios se manifiesta cuando Él quiere, y Él se manifiesta cuando le hacemos caso a la palabra. Entonces, cuando tú pones la palabra al frente, es como si Dios mismo te estuviera hablando, porque tiene el mismo poder. El mismo poder que está en la persona, está en su palabra. ¿Cuándo se pierde esa palabra? Cuando la persona dice una cosa y hace otra. No, yo estoy mañana a las 8 de la mañana, y llegó a las 9. Ahí ya empieza a haber un divorcio entre lo que es la persona y lo que está diciendo. Pero Cristo es lo mismo, Él y su palabra, porque Él lo que dice, lo cumple. Él dijo que venía la primera vez, y hay muchas profecías, y Él vino. Y Él dijo que venía la segunda vez, y Él viene. Gloria a Dios. Y Él viene. Maravilloso. Vamos al Salmo 107:20. Tenga eso en mente esto. Noten que el Señor dijo, esas palabras no volverán vacías. Harán el trabajo que les envíe a hacer. Dios le puso trabajo a su palabra. Y fuera de eso dice, completarán la tarea que les di. Si la palabra dice, yo te daré fortaleza, esa palabra hará que venga fortaleza. Como las señoras embarazadas. ¿Qué es lo que tienen que consumir mucho las señoras embarazadas? Hierro, calcio, todo eso. Entonces ahí toman y eso les va a dar fortaleza. Y uno diría, no, que venga el médico, que venga el médico. Bueno, está el médico, pero le dio la medicina. Tiene el mismo efecto. Gloria a Dios. Salmo 107:20 dice lo mismo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Wow! Y los libró de su ruina. Dos cosas que hace la palabra. Número 1, me sana, y número 2, me libra de la ruina. Ahora, no está hablando solo de la ruina financiera, sino de la ruina afectiva, sentimental, la pobreza, la ruina, la destrucción, porque Dios envió una palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer algo con la palabra. Hace 8 días lo vimos. Tenemos que tomarnos la palabra, tenemos que comer la palabra, tenemos que interiorizar la palabra. ¿Y eso cómo se logra? Escuchándola, leyéndola, guardándola en el corazón, escuchándola muchas veces, porque acuérdense que uno va y toma la palabra. Tiene que hallar primero la palabra. ¿Qué palabra estoy hallando? Tengo que encontrarla.
Cuando uno va a Estados Unidos, a Walmart, ¿quiénes han ido a Walmart en Estados Unidos? Se da uno gusto allá, sobre todo cuando va a comprar vitaminas. Unos tarros gigantes allá, ¿cierto? Entonces uno va y dice, yo compro estas vitaminas. No sé para qué, pero las compro. O cuando uno va a un buffet, ¿quiénes han ido a un buffet? Paga una platica y no haya que coger del buffet, ¿no? Larita sabe de qué estoy hablando. Larita es de buen apetito, ¿no? A ratos. Entonces, sopas, carne, pasta, de todo. Eso es tremendo. El Señor dice, aquí hay variedad de palabra. Coge palabra. ¿Qué palabra necesitas? Una palabra de libertad, una palabra de sanidad, una palabra que le hable a tu carácter, a tu dulzura, que quite la amargura de tu vida, que quite cosas. Yo digo, Señor, aquí está tu palabra. Ahora hago el proceso. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que producirá el efecto para el cual yo la envié. La palabra tiene una tarea específica. Entonces yo necesito mirar. Dice, y envió su palabra. Y los sanó, los libró de la ruina, de su ruina. ¿Qué tipo de ruina? La soledad, por ejemplo. Porque una persona está sola, porque a veces tiene un carácter fuerte, o a veces tiene timidez, o a veces tiene inseguridad, no tiene autoestima, quiere casarse. Ok, la palabra le va a ayudar. Veamos una escritura que es importante, Isaías 50. Entonces alguien tiene que coger esa escritura. Dios dijo, esa palabra yo la envié para que alguien haga algo. Gloria a Dios. Dice Isaías 51:3, para los solos. Muchas veces la soledad le quiere pegar a uno, así esté casado, así tenga otros. Eso es como el torero. El torero está rodeado, la plaza llena, pero el torero está solo allá, frente al toro. Entonces dice Isaías 51:3, ciertamente consolará Dios a Sión, y ahí donde dice Sión pongan el nombre, si usted tiene algún tipo de soledad. Ciertamente consolará Dios a fulanito tal, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. ¡Wow! ¿Quiénes quieren que Dios cambie el desierto en paraíso? Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en esa persona alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces Dios va a cambiar eso. Dice, ok, yo voy a cambiar tu desierto, estas cosas, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dios la envió para eso. Eso no es para razonarlo, no es para dudarlo. Tú empiezas a soñar con esa palabra, a darle gracias a Dios, porque Él prometió que Él iba a hacer un cambio en la vida de la persona. Lo hizo en Israel. Si uno va a Israel, que es el ombligo del mundo, uno mira, todos los demás vecinos son desierto, en productividad, pero Israel es fértil. Ahora que estuve allá, yo veía aún como camiones llevando tierra negra y la mezclaban con el desierto, porque lo que hace el desierto es que se degrada el suelo, y entonces ya eso no produce, y ellos están mezclando eso, y de manera asombrosa lo volvieron productivo otra vez, y fuera de eso tienen mucha agua potable en medio del desierto, y tienen frutales, y tienen una productividad tremenda. ¿Por qué? Porque esta promesa fue para ellos, Dios cumplió la palabra, pero también esto es para nosotros. Ciertamente consolará Dios consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Frente a todo esto que Dios hace, ¿cuál es la respuesta? Alegría, gozo, canto, alabanza. Pero Dios lo va a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar conectados con Él. Estar conectados con Él. Gloria al Señor. Estoy dándole algunos ejemplos de lo que hace la palabra. Por ejemplo, otra. Isaías 61. Esta es tremenda. Isaías 61:7. Dice, en lugar de su doble confusión y de su deshonra, antes de Cristo y aún por no ser afianzados, muchas veces tuvimos vergüenza en nuestra vida. Una bancarrota, una echada de un trabajo, una infidelidad, un maltrato, un matrimonio fracasado, muchas cosas en la vida pudimos hacer. De repente, el vivir en conflictos, golpeando a otra persona, haciendo cosas que no son correctas.
o en la pobreza, o en enfermedad tras enfermedad, eso hace que hubiera confusión y deshonra. Pero Dios dijo, en lugar de su doble confusión y de su deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y perpetuo gozo. Dios prometió doble honra. No importa por lo que hayamos pasado, todos pasamos, o usted hizo algo incorrecto o le hicieron algo incorrecto, pero lo hicimos. Pero Dios dijo, no importa quién lo hizo, viene doble honra y perpetuo gozo. Yo me alegro por eso, doble honra. Dios dijo, tendrás doble honra. Porque aquí no se trata de dónde provino todo eso. Muchas veces la persona puede hacer todo correcto en el trabajo y sin embargo le dicen, puede pasar por su liquidación y uno dice, ¿qué hice malo? El rey David hizo muchas cosas correctas y sin embargo el suegro no lo quería. Ahora, si usted es suegro, haga las cosas bien. ¿Cuántos suegros hay aquí o suegras? ¿Sí hace las cosas correctas, Alejandro? Ah, bueno, un aplauso para Clarita, que hace todo bien. Ah. Entonces dice, en lugar de su doble confusión y de su deshonra, os alabarán. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esta palabra? Vino de la boca de Dios. Yo empiezo a meditar en ella. Digo, ok, gracias Señor. Tú me prometiste doble honra y perpetuo gozo. Doble honra. Y la historia está en Mefiboset. Mefiboset dice la Biblia que era el hijo de Jonatán, y Jonatán había hecho un pacto con David. Cuando muere el rey Saúl y muere su hijo Jonatán, finalmente la costumbre era que cuando un rey moría, el descendiente que hubiera tenían que matarlo para que él no heredara el trono. Entonces, viene a la mente de los que quedaron de la casa de Saúl, no, solo quedó este niño. Nos toca perdernos y cuidarlo porque el rey lo va a matar. Pero el rey David no lo iba a matar. Y la empleada del servicio, por llevarlo allá, lo dejó caer, le dio un totazo y le fregó los pies. A veces por querer hacer cosas, se hace el mal. Y cuando finalmente el rey David manda a buscarlo, le dice, ¿y quedó alguien de la casa de David? ¿De la casa de Saúl? Dicen, sí, pues vaya y le dice al criado, al que les cuidaba la finca, él les va a decir si hay alguien. Y van y buscan a Siba. Y entonces él le dice que si ha quedado, le dice, sí, hay uno y está en Lodebar. Mefiboset se llama. Mefiboset se llama el que destila vergüenza. El que destila vergüenza. Y de alguna manera todos hemos pasado por vergüenza. Quienes perdieron a veces el año o un semestre, ¿cierto? Hay que levantar la mano, eso era vergüenza de uno terrible, uno todos graduándose y uno allá mal. Santiago, ¿qué perdió? Octavo. Pero ¿qué le promete el Señor? Doble honra y perpetuo gozo. En lugar de su confusión, doble. Señor, gracias. Yo creo esa palabra. ¿Quiénes creen esa palabra? Vergüenza. Entonces yo tengo que empezar a meditar en ella, porque Dios envió su palabra para sanarnos y librarnos de nuestra ruina. ¿Qué es lo que nos trae la sanidad? La palabra de Dios. Entonces, Señor, gracias. Y dice ese relato que finalmente lo hicieron ir. Y él le dice, pero yo soy un perro muerto, decía Mefiboset. Estaba en Lodebar, y Lodebar significa donde es desierto, donde no hay agua, donde no hay palabra, donde no hay pastos. Lo mandan ir. Finalmente el rey le dice, siéntate a mi mesa, porque yo tenía un pacto con Jonatán, tu papá. Y tú y yo tenemos un pacto con Cristo para con Dios. Y debido a ese pacto, Dios dijo, tu vergüenza será quitada y pondré doble honra y perpetuo gozo. Porque si hubo cosas de pérdida, cosas de derrota, cosas que queremos guardarnos allá, Dios dijo, haré cosas grandes y mi restauración será más grande que todas las cosas que te sucedieron. Ese es un Dios grande. Gloria al Señor. Y finalmente hay una escritura que está en Isaías 66. Dice, yo estoy buscando personas que tiemblen ante mi palabra. ¡Wow! Porque alguien podría decir, no, yo tiemblo ante Dios, porque si Dios viene, yo, sí mi capitán, sí mi general, sí mi Señor. Pero Dios dice, no solo cuando yo esté allí en vivo, cuando me manifieste, sino frente a mi palabra, yo quiero gente que tiemble ante mi palabra. 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Qué significa?
No simplemente que yo leo, estoy orando y Dios dice, ame a las personas y ame y yo estoy orando y tengo un poco de sentimiento orando y salgo y me encontré a alguien en la casa y le pego su vaciadón. No temblé ante su palabra, porque yo creo que era como jugando con la palabra, que estaba haciendo algo, pero salí y esto no me dijo nada. No, 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 no. Cuando yo salgo, yo debo creer que Dios está hablando conmigo a través de su palabra, que Dios dice, tienes que hacer algo. El Señor Jesús tocó a muchas personas, a muchos. Él iba y tocaba a los leprosos, se los encontraba al camino. Pero hay una mujer, que es la mujer del flujo de sangre. Ella buscó a Jesús, mucho. Jesús buscó a muchos, pero ella lo buscó a Él, y ella lo tocó a Él, porque ella lo primero que escuchó fue una palabra, escuchó hablar de Jesús, y entonces ella empezó a meditar en esa palabra, empezó a todos los que Él toca, si uno tiene un contacto con Él, algo va a pasar, algo sale de Él. Y ella empezó a meditar en esa palabra, de alguna manera empezó a temblar ante su palabra. ¿Qué es temblar? Ser conmovido, ser movido por una palabra. Entonces yo cuando voy allá digo, ok, Dios lo dice, empiezo a meditar hasta que eso sea profundo en mi vida y empiezo a actuar en la palabra, porque sé que no va a volver vacía. Dios la mandó con un propósito, Dios le dio una tarea, y esa tarea es, quitaré tu vergüenza, tu confusión, traeré gloria, traeré restauración, traeré poder, traeré sanidad, haré cosas grandes, porque esa palabra es como si Dios estuviera al frente de nosotros, dice, yo le di una tarea, yo le encomendé una función y esa palabra no volverá a mí vacía. Pero si yo no estoy en la palabra, no le presto atención, no la leo, no medito en ella, no entra por mis ojos, no entra por mis oídos, no entra a mi mente, no me saturo de ella, significa yo no tiemblo ante su palabra. Porque me parece que es relativa, me parece que es así, yo no sé. Hay una escritura más que está, esa no la tengo aquí, pero el Señor me la muestra. Pablo predicando a la iglesia de Tesalónica. Dice que ustedes cuando recibieron la palabra no la recibieron como si fuera de una persona, sino según es en verdad, palabra de Dios la cual actúa en los creyentes. La cual actúa la palabra de Dios. Y eso me da la idea de que yo puedo ir al médico y pueden ser buenos médicos y pueden decir, mira, Mercy, esta es la receta. Y ella puede tener la receta en la casa y tiene la receta en la casa. Y aún puede ir a una droguería y le pueden despachar la droga, pero tiene la droga, la medicina, la tiene allí en la mesita noche, y la tiene en la mesita noche, y puede ser costosa, y puede comprar todos los frascos y todas las pastas. Mientras no se la tome, no le va a hacer efecto. Lo mismo es la palabra, mientras no la leas, mientras no le busques revelación, que Dios te dé la revelación, no va a pasar nada. Dice aquí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, ¿qué tengo yo que recibir la palabra de Dios? En mi espíritu. Primero la recibo en mis oídos, la recibo en mis ojos, pero luego tiene que recibirse en el espíritu. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. La cual actúa en los creyentes. Es como si uno comprara una medicina y dice, no le está actuando, pues no se la toma. Pero hay una medicina que uno no le cree. Cuando yo le creo la palabra, yo la recibo. Yo la recibo. ¿Dónde la pongo? En mi boca y en mi corazón. Vía oral, en mi boca y en mi corazón. Empiezo a actuar en ella. Y dice que le actúa al creyente. ¿Cómo le actúa? La persona que estaba en soledad empieza a decir, wow, me siento tan firme, tan seguro, me siento... La persona que no se sentía amada dice, me siento amada por el Señor, me siento bien. La persona que era cobarde se vuelve valiente, significa le empezó a actuar la palabra que recibió. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la recibió, la oyó y no dijo, esa es la palabra del pastor, esa es la palabra de allá de alguien. No, él dijo, él la está dando, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la cual actúa. ¿En quiénes actúa? En los creyentes. Cuando el Señor Jesús resucitó, se le apareció a varios discípulos. Seguramente usted ha leído eso en los evangelios. En la primera aparición no estaba Tomás. Y le dijeron, cuando él llegó allá, le dijeron, hemos visto al Señor, el Señor resucitó. Ahora todos asombrados, asómbrense. Cuando yo le digo, el Señor resucitó. No, pero solo 3. El Señor resucitó.
Cristo resucitó. ¡Wow! ¿Sabe qué dijo Tomás? Si no lo viere y no tocare, no metiere mi mano allí en sus heridas y metiere mi mano en su costado, no creeré. A los 8 días el Señor vuelve y se les presenta allí resucitado. Y al primero que le dice es: Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo aquí en mis heridas, y no seas incrédulo sino creyente. Porque él les dijo: si no viere tal, no creyere. Entonces Dios no le lavó su incredulidad. Y él le dijo: bienaventurados los que sin ver creen. Porque la palabra de Dios funciona porque funciona. No, yo estoy esperando que haya resultado y ahí sí voy a reírme, ahí sí voy a celebrar, porque es que hay días tristes y yo no sé, uno no sabe con este. No, la palabra funciona y tienes que alegrarte sin verla. Cuando tienes la palabra te va a empezar a actuar. Porque sabes que te la tomaste y sabes que va a empezar a actuar. Cuando a alguien le daba tos o algo, le daban un jarabe, ya uno sabía, era ese dulcecito del jarabe, ¿recuerdan? Uno dice: me va a pasar rápido la tos. Pues cuando usted se toma la palabra de Dios, diga: va a empezar a producir, me va a actuar, me va a hacer algo. Pero si no tengo la palabra, no me va a actuar nada, porque yo tengo que recibirla primero en mi corazón. Y terminamos en Romanos 10, 8 al 10. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos dejarle un espacio para la palabra. ¿A qué hora yo me estoy tomando la medicina, la palabra de Dios? ¿A qué hora la estoy leyendo? ¿A qué hora la estoy escuchando? ¿Por boca de quiénes? ¿Qué tanto yo estoy meditando para poder recibirla? Pero si vivo saturado de televisión y de otras cosas, no entra la palabra de Dios, porque está ocupado la mente, el corazón y todo. Dice aquí: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por ejemplo, ¿cómo fuimos salvos? ¿Cómo fuimos salvos? Ahí arrancó la salvación. Que si confesares que Jesucristo con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten que usted no tuvo que orar, usted tuvo que hacer esa oración. No tuvo que pedirla, usted tuvo que hacer algo. Porque Dios ya mandó la palabra de salvación. Dijo: ya logré la salvación, ahora les dejo la palabra. Actúen en la palabra y reciban la salvación. Y así es todo, la sanidad, así es la prosperidad, así es la fortaleza, así es la sabiduría. Todo se recibe por medio de la palabra. Y la palabra actúa en los que la reciben y en los que la creen. Gloria a Dios. Libros que bendicen, libros que traen sanidad y victoria. Son los libros del ministerio Mi Familia Vive. ¿Qué hay detrás de la depresión? Una obra sanadora para aquellos que padecen este trastorno mental y emocional. ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja? Un libro de carácter preventivo y curativo contra la infidelidad y sus consecuencias. Los 4 pilares para un matrimonio fuerte. Un manual que nos invita a cultivar 4 áreas infaltables para tener un matrimonio firme y duradero. El mundo de la gratitud. Una publicación que revela el inmenso poder que se desata cuando activamos la acción de gracias y el valor por las personas y las acciones que nos rodean. Y Cambia tu mente. Un poderoso libro testimonial y de fe que edificará las vidas de aquellos que están luchando con pensamientos dañinos y una vida trastornada por la derrota y la soledad. Adquiéralos hoy en nuestra página web mifamiliavive.org, sección libros. Siembre bendición y recoja bendición.